Padre, queremos agradecerte por este día que tú nos das en tu infinita gracia y misericordia para con nosotros. Señor, nuevamente nos permite reunirnos aquí, Señor, en tu iglesia, donde hemos podido alabar y glorificar tu nombre por medio de los cantos, Señor, por medio de nuestras ofrendas. Padre, en este tiempo, Señor, por medio de la exposición de tu santa palabra. Padre, primeramente reconocemos, Señor, que hay muchas cosas que hemos hecho mal, Señor. Estamos llenos de pecados, Señor. Hacemos las cosas, Señor, apartándonos y desviándonos de tu palabra. Pero, Padre, por los méritos de Cristo, Señor, reconocemos que podemos acercarnos a ti, Señor, a tu trono de gracia confiadamente. Padre, y en este tiempo, Señor, que podamos estar limpios delante de tu presencia para que tu palabra, Señor, pueda ser clara a nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude en este tiempo a poder ver tu palabra con claridad. Señor, que el tiempo, tu palabra va a ser expuesta, sea de edificación para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por todo y te pedimos bendición en este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede quedarse todavía de pie. Vamos a estar leyendo en el libro de Santiago, el capítulo 3, de versículos del 1 al 12. Y dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Pueden tomar asiento, hermanos. Semana pasada estuvimos viendo un poco acerca de, o terminando lo que era el capítulo 2. Y lo que estuvimos viendo era la necesidad de las obras, o la fe y obras. Y habíamos visto dos puntos que eran la necesidad de las buenas obras en la vida del creyente. Y mencionaba acá Santiago, dándonos ejemplos de cómo debían mostrarse o aquellos que estaban padeciendo necesidad. Y él dice, si habían personas que tenían frío, que estaban pasando necesidad, no tenían alimento, porque no tenían ninguna túnica, y les dice, bueno, que te vaya bien, que el Señor te cuide, nos vemos. Dice, ¿es acaso eso correcto? Ese es el cuestionamiento que hacía Santiago. Y después él procede, de versículo 18, a contrastar lo que es una fe con obras, no hablando de obras salvíficas, sino las obras en consecuencia a la obra salvadora, contrastado a una fe sin obras. Y por eso él llega al versículo 19 y dice, tú crees que Dios es uno, y eso está bien, mi querido hermano de la diáspora. Pero dice, los demonios también creen. Y dice, se estremecen de terror, friso. Es la palabra que usaba Santiago. Y eso llevaba entonces a la segunda parte que decía, de versículo 20 al 26, hermanos de la diáspora, hay dos ejemplos, Abraham y Rahab. Abraham mostró su fe, mostró algo
externamente de algo que había ocurrido internamente. ¿Y cómo lo hizo? En el momento que iba a sacrificar a Isaac y que el ángel le dijo, no le hagas nada al muchacho. Fue evidente su fe. Pero Rahab, ella le dijo a los espías, yo sé que van a destruir Jericó. Yo sé que esta ciudad va a desaparecer. Y conocemos nosotros aquí de Jericó que esta ciudad no va a estar más, pero ese mismo Dios que destruyó a los egipcios es el que nos va a destruir a nosotros. Por tanto, ten misericordia de nosotros. Ella después sale con el pueblo de Israel y ella va a ser una abuela lejana de David y después entonces de nuestro Señor Jesucristo. La fe y las obras, lo que estuvimos viendo la semana pasada. Esta semana entramos en el capítulo 3 y es interesante el tema que sigue tocando Santiago. Sujeta la lengua, realmente es el título para el día de hoy. Y lo primero que vamos a estar viendo es, ¿hay alguno que es perfecto? ¿Hay algún perfecto entre nosotros? Es más o menos la pregunta que se hace del versículo 1 al 4. Y es interesante esto. ¿Por qué? Porque Santiago va a cambiar de tema de una manera bastante abrupta. Y después de terminar con el tema que mencionaba hace un rato de la fe y las obras, él dice, vamos a tocar otro temita, mis queridos hermanos de la diáspora. Vamos a tocar el tema de la lengua. Y de versículos del 1 al 2, él dice, cuidado los maestros. Y dice, cuidado de hacerse muchos de vosotros maestros, porque recibirán mayor condenación. Aquí el tema empieza con una frase bastante pastoral de parte de Santiago. Y cuando leímos el capítulo 3 se dio cuenta que repite hermanos míos, hermanos míos. Y capítulo 1 y 2 también hace la misma referencia a esa frase pastoral. Y él dice aquí, él está exhortando a estos hermanos a no hacerse maestros de manera fácil o tan a la ligera. Y esta amonestación se va a sumar a aquellas que él ya ha mencionado. ¿Cuáles son esas? En capítulo 1, versículos 4 y 5 empieza a hablar, si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídale a Dios, la va a dar abundantemente. Dice, no sea de doble ánimo. Dice al final del capítulo 1, no descuiden a las viudas y a los huérfanos. Dice, la religión pura y sin mácula es cuidar a las viudas y a los huérfanos y vivir en santidad. Al principio del capítulo 2 dice, cuidadito con hacer parcialidad en medio de la congregación. Lo de la semana pasada era, hay dos ejemplos de dos personas que mostraron su fe, evidenciaron su fe. La fe es algo abstracto, pero aquí fue algo concreto porque lo demostraron. Ahora entonces en este capítulo, él va a decir esta nueva exhortación y dice, cuidadito hermanos, con hacerse maestros tan a la ligera. Y aquí hay una causa para apoyar el hecho de que no procurar con maestros, dice, a la ligera. No es simplemente, bueno, es que yo quiero ser maestro. Bueno, muy bien, quieres ser maestro. No está hablando específicamente de eso de una manera a la ligera, sino está hablando a la ligera del hecho que recuerda el versículo 2. Todos fallamos, todos caemos. Dice, todos ofendemos muchas veces. Donde la NBI dice fallamos mucho y la LBA, que es la Biblia de las Américas, dice tropezamos de muchas maneras. Es entonces aquí interesante lo que el apóstol está mencionando y dice, ser maestro o procurar serlo acarrea una gran responsabilidad. Pero el énfasis está puesto en recordar, somos débiles, somos frágiles. El enfoque de este cuestionamiento va un poco más allá y empiezan a surgir un montón de preguntas y una de esas es, si todos ofendemos, ¿puede alguien refrenar su cuerpo? ¿O puede refrenar todo el cuerpo? La respuesta a esta pregunta retórica es no, debido a que ningún
hombre es capaz de refrenar totalmente su cuerpo o sus pasiones mientras esté en esta tierra? Y en este caso, entonces, dice, fallamos muchas veces. Santiago aquí les está recordando a esta iglesia, dice, ningún hombre puede creerse, pensar que está por encima de los demás. Dice, debe buscar o estar buscando, mejor dicho, que puede alcanzar esto, pensando, ¿sabes? Soy mucho mejor que tú. El que es maestro recibirá mayor condenación, no por ser maestro, sino por su falta de control. Y por eso mismo el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, si lo puede buscar, del 1 al 7, más que todo versículos 2, 3 y el 6. 1 Timoteo 3, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y es aquí entonces que está hablando, y esto complementa lo que está diciendo Santiago. Dice, debe estar bajo sujeción, una disciplina a la que debe estar sujetas los episcopos y los presbíteros, los ancianos, y en consecuencia también todo aquel que es maestro de Biblia. Pero versículos 6 y 7 de aquí de Timoteo habla del hecho de no caer en envanecimiento, no caer en descrédito. Y estos asuntos son muy serios, mi querido hermano. Hoy día usted y yo puede ver la proliferación de pseudo teólogos y pseudo pastores en internet que están buscando publicidad, renombres mediáticos, sin estar sujetos a una iglesia. Muchos no cumplen con los requisitos establecidos en las escrituras. Las ignoran y hacen lo que a ellos bien les parece. El punto después es que viven vidas inmorales, arrastrando a muchos al barranco. Santiago hace la advertencia y dice, recibirás, mi querido hermano, mayor condenación si no sabes disciplinarte o sujetarte. Nuevamente, el problema no es ser maestro, el problema radica en que somos seres caídos, imperfectos y tropezamos. El problema es creerse perfecto o totalmente maduro, es la idea que realmente dice. Santiago procede y versículo 3 va a dar un ejemplo. ¿Cómo se sujeta un caballo? Y este es el primer ejemplo que va a usar en este capítulo. Y él dice, hay que sujetar el cuerpo, pero por más que el hombre lo intente, por más que trate de disciplinarse arduamente, todavía algo pequeño va a fallar allí. ¿Y sabe qué es? Está dentro de nuestras bocas, la lengua. Y dice, antes de entrar directo al tema de la lengua, Santiago va a decir, ¿sabes? Debes sujetar tu cuerpo, la totalidad. Pero mira este ejemplo. Y dice, ¿sabes cómo son los caballos o cómo se hace con los caballos? La manera de controlar un caballo, lo primero es debes entrenarlo o debes amansarlo
para después entonces ponerle el freno y controlarlo completamente. ¿Desde dónde? Desde su boca. Eso nos lleva entonces al versículo 4, y él menciona también cómo se controlan los barcos. Después de dar el ejemplo entonces del caballo, dice, ahora miren las naves, miren los barcos. Dice, son enormes, pero algo muy pequeño, ese pequeño timón es lo que controla todo el barco, toda la nave. Estos dos ejemplos usados por Santiago demuestran la falta de control de un miembro pequeño y se puede llevar al desenfreno total. Y en este caso, su argumento va hacia la lengua. Usted y yo vivimos todavía bajo nuestra naturaleza caída. Pablo exhorta también a Timoteo y le dice, ejercítate para la piedad. Gymnazo pro eusebian. Ejercicio para la piedad, dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Dice, debes entrenarte para la vida cristiana, a aprender a controlarte, a disciplinarte como un atleta. Y aquí Pablo entonces exhorta también, dice que el ministro del Señor no debe ser conflictivo, dice que debe ser amable para con todo, sufrido, que corrija con mansedumbre, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer a la verdad. Es posible entonces sujetar un caballo. Es posible controlar una nave, un barco. Pero por medio de la asistencia, la ayuda del Espíritu Santo, usted y yo debemos aprender a controlar ese pequeño miembro que está dentro de nuestras bocas. Santiago procede a versículos 5 al 9 y va a contrastarlo con lo anterior y dice, esto es lo que provoca la falta de control de la lengua. Dice, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Santiago va a describir aquí lo que es la falta de control y más específicamente respecto a la lengua. Y él dice, versículos 5 y 6, un fuego infernal. Dice, uno de los más grandes dilemas del hombre. Y que vemos que no hay nada nuevo bajo el sol es que Santiago exhorta a esta iglesia a tener cuidado con su lengua. Y que aunque sea pequeña, va a producir, si no tenemos control, va a producir problemas enormes. Dice, aquí se puede ver el hecho, dice, de cómo se estaban... Aquí Santiago está usando una amonestación, y vamos a ver el contraste, hacia cómo se están violando los mandamientos de nuestro Dios por medio de la falta de disciplina en la lengua. Y lo primero que usted debe estar pensando es que yo no tengo una base para decir que por no controlar la lengua no es una violación a los 10 mandamientos. Pero permítame llevar esto un poquito para que entonces después pueda obtener sus conclusiones de lo que digo y si es consistente o no lo que estoy mencionando. Capítulo 2, versículos 10 y 11. El apóstol va a hacer referencia a los 10 mandamientos. Y él dice, si uno viola un mandamiento, se hace culpable ¿de qué? De la totalidad de la ley. Diciendo todo esto, dice, transgredes un mandamiento, eres culpable de todo. Y Santiago, aunque no lleva una línea de pensamiento totalmente lineal, pero eso no quiere decir que él no tiene buenos amarres en todas sus pequeñas ideas. Él aquí está llevando este mismo punto de los mandamientos. La falta de control de la lengua es una violación a la segunda tabla de los 10 mandamientos, es decir, de nosotros los hombres con nuestro prójimo.
Y por tanto, si es una violación a una de las dos tablas, es una violación a las dos tablas. Porque el que se hace transgresor de uno, transgrede todos. ¿Qué mandamientos viola la falta de control de la lengua? Primeramente, el sexto mandamiento. Un enojo excesivo, insultar a otros es equivalente a matar, pero en el corazón. Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta 136, dice lo siguiente: no solamente un enojo excesivo e ira, la envidia, palabras provocativas. Mandamiento 8 también lo viola. Mandamiento 8, puede ampliarlo también con la pregunta 142 del mismo catecismo. Dice el robo, pero también prohíbe afectos desmedidos hacia los demás, hacia los bienes mundanales. Y eso nos lleva al noveno mandamiento: no hablarás falso testimonio. Y eso no solamente incluye el hablar mal, habla también de crear bochinches, hablar lo que no es, calumniar, murmurar, pensar demasiado alto de uno o demasiado desproporcionado negativamente de los demás. Por tal motivo, entonces, logró ver por qué Santiago dice: ¿cómo una pequeña chispa es suficiente para provocar un incendio? Si no, usted puede ver, bueno, no sé cuántos viven después del puente, a cada rato hay quemas en el monte. Si hace mucho calor, se prende la hierba. Una pequeña chispa prende todo el herbazal. Cuando usted y yo iniciamos o participamos de un bochinche, vamos a ser honestos, a veces nos deleitamos. No es correcto. Pero dice: es que no me gusta el bochinche, pero me entretiene. Para Santiago, este tipo de prácticas, dice, son provenientes del mismo infierno, porque no son producidas como fruto del Espíritu Santo. Versículos 7 al 9. Santiago habla de el hombre es un domador de animales. Y una vez más el apóstol aquí entonces va a usar un ejemplo familiar para ellos y les dice lo que es domar animales. Dice: el hombre ha sido capaz de domesticar animales, todo tipo de ellos. Si usted ha ido a un circo, puede ver cómo no han habido tigres y están con la sillita y pegándole con el látigo y el gran gatito hace rar, 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 ¿cierto? Lo logra domar, pero no la totalidad. No obstante, a pesar de que el hombre ha logrado hacer todo eso con los animales, no ha sido capaz de domar esa fiera interna, su propia naturaleza. Santiago añade un poco más de sazón a esto y dice: la lengua indomable es tan venenosa, llena, dice, de veneno mortal. El punto ahora se va a trasladar entonces a esa dualidad que existe dentro de nosotros, y más enfáticamente a la lengua. ¿Por qué hablo en términos de dualidad? Él sostiene, Santiago, y dice: esa lengua parece una serpiente venenosa. Dañamos a todos los seres humanos con la lengua. Los insultamos, decimos un montón de cosas y al rato siguiente, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Amén. La pregunta de Santiago es posible? ¿Es posible? Versículos 10 al 12.
Y aquí le puse la ley de la no contradicción, y lo voy a explicar, o la ley de la contradicción, y eso vamos a verlo. El punto central de Santiago no es hablar de perfección o ser impecable. Cuando me refiero a impecable, me refiero de que no tenga pecado. Su sustentación es mayormente enfocada hacia la disciplina, hacia el controlarse. No es que por ahora ser creyente, o mejor dicho, el hecho de ser creyente, usted y yo somos de naturaleza caída, pero sabe, y a veces olvidamos que dentro de nosotros está esa lucha interna entre nuestra vieja naturaleza que debemos ir dejando a un lado y nuestra nueva naturaleza, que el mismo Pablo dice, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero para ir viendo un poco más esto y entender mejor estos versículos, acompáñenme a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para que qué? Para que no pequéis más. Punto y coma, hasta allí. El verso, muchas veces se dice, bueno, acá Santiago está diciendo que no podemos tener, ¿cómo le podemos decir, alabado sea el nombre de Dios, y haber insultado a alguien antes de llegar, por decir algo? Dicen, lo que pasa es que eso no es de creyentes. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice, Juan escribe que no debemos pecar más. Pero después de ese punto y coma sigue algo. Dice, hijitos míos, estos escribo para que no pequéis más, punto y coma. Y dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¿Qué es lo que me quiero... ¿Cuál es mi punto con esto? El punto aquí es, si el cristiano peca, ¿por qué Juan dice para que no peques? ¿Es correcto decir el cristiano no peca? De manera que lo que aquí Juan realmente está diciendo no es que el cristiano jamás peca. Lo que él está diciendo es que el Hijo de Dios, en su manera de vivir, lucha arduamente, evita el vivir en deleites desenfrenados. Eso es lo que Juan dice, para que no pequéis. Por lo que regresando a Santiago, entonces, vemos que aquí él menciona prácticamente lo mismo. ¿Cómo puede el cristiano insultar a su hermano o a su prójimo y bendecir a Dios? La respuesta está en versículo 1 y 2 del capítulo 3. Todos fallamos. Es decir, eso sucede. Sin embargo, vemos aquí la exhortación de Santiago. Dice, mi punto, mis queridos hermanos de la diáspora, es no hacerlo. Ese es el punto de Santiago, no lo hagas. Estar consciente de no caer en este pecado es el punto de Santiago. Es más, el llamado aquí es a domar, a sujetar, a poner freno a la lengua. No insultar, no maldecir, porque viola la ley de Dios. Pero sí a bendecir a Dios con ese mismo instrumento.
¿Por qué la ley de la no contradicción? Porque dice, o la ley de la contradicción, dice A no puede ser A y no A la vez. ¿Qué significa eso? Una manzana no puede ser guineo y manzana a la vez. Es decir, si somos creyentes, está nuestra naturaleza caída, está la lengua que quiere sacar el veneno, solamente para bendecir a Dios, sujetarla. Ese es el argumento aquí de Santiago. Concluyo. Santiago nos ha hablado y pregunta, ¿hay algún perfecto entre nosotros, diáspora? Dice, cuidadito aquellos que quieren ser maestros. Recuerden que recibirán mayor condenación porque todos fallamos. Mucho cuidado. Y él dice, ¿recuerdas cómo debemos sujetarnos? ¿O aprende cómo sujetarnos? Mira los caballos, mira los barcos. Esa es la manera. Algo pequeño puede controlar. Pero si no lo haces, vas a tener muchos problemas. Vas a violar los mandamientos del Señor. Y de una misma fuente no puede proceder bendición y maldición. Solamente debemos enfocarnos en ¿qué? En bendecir a nuestro Dios. Y si pecamos, abogado tenemos para con Dios. Una breve aplicación. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 11. En este tema de nuestra vieja naturaleza, dice 1 Corintios 6, de 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Allí no termina, ¿cierto? Y esto erais algunos. ¿Quiénes son algunos? La audiencia de Pablo. Dice, algunos de vosotros, algunos de ustedes. Y en consecuencia nosotros, dice, éramos esto. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Erais algunos, pero ya no lo somos. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, es decir, que los que viven habitualmente en esto, es porque no han nacido de nuevo. Dice, no heredarán el reino de Dios. Y después él lo contrasta y dice, más el fruto es esto: amor, gozo, paz, paciencia. Haciendo el contraste, viejo hombre, nuevo hombre. Pablo aquí habla una falta de control. Los que practican, y es interesante esto aquí, porque cuando dice los que practican, el verbo que se está usando dice cometiendo. Y es interesante porque aquí la palabra es prasontes. Y es un presente activo. ¿Sabe lo que es un presente activo? Ahora lo están haciendo. No como hace un rato. Dice, lo hacían. Es un pasado. Dice, esto lo están haciendo ahora mismo.
Y eso nos lleva al último texto que quiero compartirles con ustedes, al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esos que están allí, ya usted me ha escuchado citar varias veces este capítulo, pero esos que están allí están sin Cristo. Aparte que les toca a ellos, dice, el fuego eterno, el infierno. Sin Cristo, mi querido hermano, ese es el lugar que nos esperaba a nosotros. Pero ahora que estamos en Cristo, por eso usted y yo ahora estamos aquí presentes. Seguimos siendo pecadores, redimidos, pero luchamos todavía con nuestra naturaleza caída. Hemos sido perdonados y debemos aprender a sujetar nuestras pasiones, nuestra lengua, que es el capítulo de hoy. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo seremos totalmente redimidos. Dice, no habrá más llanto, más dolor, más sufrimiento. Usted no le va a hacer más daño a los demás. Siempre nos enfocamos en que nos hacen daño. Ya usted no va a hacerle más daño a los demás, ni tampoco recibirá daño. Porque dice, el mismo Señor va a enjugar nuestras lágrimas. Queridos hermanos, eso es la exhortación de Santiago. Que nosotros podamos ver nuestras vidas, lo que estamos fallando, y podamos enfocarnos o reenfocarnos en poner nuestra mirada en Cristo, en aquella salvación tan grande que nos ha sido dada, y dejar aquellas cosas que sabemos que están mal, pero persistimos a veces. Que el Señor nos ayude por medio de su Espíritu Santo y su palabra a poder cada día ir creciendo más y más en su gracia y conocimiento. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este tiempo que nos has dado, Señor, y poder meditar, poder reflexionar un poco acerca de lo que es la lengua. Señor, sabemos que todavía estamos sujetos a nuestra naturaleza caída. Señor, ofendemos muchas veces, decimos cosas que no debemos. Te pedimos, Padre, que nos perdones por aquellas cosas que hemos dicho y hecho, Señor, que te desagradan a ti. Padre, ayúdanos a cada día, Señor, a poder ser fortalecidos por tu palabra, Señor. Ayúdanos a no ceder en este punto, Señor, en nuestras propias vidas, porque realmente necesitamos cada día ser formados más y más a la imagen de tu Hijo, Padre, porque ese es nuestro anhelo, ese es el deseo de nuestros corazones, Padre. Para eso tú nos salvaste, para honrar y glorificar tu nombre. Gracias, Padre, por todo. Bendice a mis hermanos también el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén.